Y hola, vamos a estar viendo el inicio del propedéutico del colectivo. Vamos a estar viendo primero las fases filosóficas que vamos a estar necesitando para llevar a cabo el proceso de formación. El objetivo de esta primera parte es ayudar a conocer la teoría marxista-leninista y pues aplicarlo de manera que nosotros tengamos este conocimiento para poderlo llevar a cabo en nuestro trabajo de colectivo en nuestra realidad, ¿no? El estudio de nuestra realidad es tarea propia de todas las personas que busquen ser comunistas, y nuestro trabajo actualmente pues es presentar este conocimiento de manera pedagógica, pero rigurosa, ¿no? Entonces primero vamos a hacer estos conceptos de teoría básica con el propósito fundamental de aplicar estos conceptos al análisis de nuestras realidades concretas. Este objetivo no surge solamente de una forma que se nos haya ocurrido, sino pues que nosotros necesitamos poder aplicar y estudiar los dictados del sistema abstracto, no aplicando dictados de sistemas abstractos, sino pues los cambios, las interconexiones y los procesos que existen en la vida real. Entonces, de introducción, pues vamos a llamar teoría al cuerpo de conceptos más o menos sistemáticos de una ciencia, ¿no? Entonces todos hemos llevado en algún momento en nuestra educación básica pues ciencias, y sabemos en teoría que se basan en conceptos sistematizados, ¿no? En métodos, y en general se puede considerar como método científico. Entonces el método nosotros le vamos a caracterizar con esta forma que se utilizan los conceptos. Toda teoría científica entonces tiene como instrumento, a final de cuentas, el aplicar este conocimiento a una realidad concreta. Nosotros no debemos de olvidar que la teoría marxista es uno de los aspectos de la formación teórica de un militante revolucionario. Entonces, Alex, ¿me puedes ayudar respondiéndome? ¿Tú por qué piensas, o bueno, si piensas que la filosofía no puede ser imparcial? ¿O sí lo puede ser? No puede, yo siento que no puede ser imparcial, ya que cualquier filosofía que tú tengas va a afectar cómo ves al mundo, de tus ideas, y eso finalmente va a afectar tus acciones. Entonces, dependiendo de tu filosofía, van a alterar tus acciones. No puede ser imparcial. Y Chava, ¿me puede responder por qué es necesario entonces nosotros desarrollar una filosofía de la clase obrera? Porque nosotros como clase obrera pues necesitamos tener acá bien claro pues todos estos conceptos, todos tenemos que tener pues esta misma línea, ¿no? Sí, y además si no desarrollamos estos conceptos filosóficos, nosotros caemos en el riesgo de que la filosofía de la clase dominante, de la burguesía, se nos pegue, pues a final de cuentas nosotros estamos rodeados de toda esta propaganda y filosofía de la clase dominante, y si nosotros no somos capaces de desarrollar un análisis real del mundo real, pues nos vamos a quedar con estas filosofías ajenas a nuestra clase. ¿Sí? Va. Entonces vamos a empezar con las bases filosóficas, ¿no? Aquí ya está respondiendo a la pregunta que nos acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar la filosofía? Porque la alternativa de no estudiar filosofía es adoptar las ideas hostiles a la clase obrera y al socialismo. Entonces, es parte de nosotros, trabajo de nosotros, llevar a cabo este estudio para nosotros no caer en estas trampas ideológicas que nos hagan hostiles a la liberación del proletariado. Entonces nosotros vamos a estar llevando a cabo el estudio de la filosofía marxista-leninista, que son dos partes fundamentales: la dialéctica y el materialismo. Primero vamos a empezar con lo de materialismo, y vamos a empezar con unos ejemplos, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, opinan que el mundo no es más que un, comillas, valle de lágrimas, y que nuestra vida es la preparación para una vida mejor en el otro mundo. Esta filosofía pues se basa mucho en el cristianismo y en el catolicismo. Entonces pues nosotros en consecuencia debemos de sufrir con fortaleza a todo lo que sucede y no luchar nunca en su contra. Esta filosofía cristiana católica pues es una forma de ver el mundo, ¿verdad? También pues otra filosofía sería las personas que opinan
que solamente el mundo existe para la acumulación, para llevar a cabo acumulación de riqueza, y que todo mundo debe cuidarse por sí mismo, ¿no? En una especie de ley de la selva. Entonces, en consecuencia, nosotros nada más debemos de pensar en nosotros, en nuestros individuos y en nuestros pequeños grupos de individuos más cercanos, ¿no? En nuestra familia, en nuestros amigos, colegas que se acerquen más a nosotros, ¿no? Y en general el resto del mundo no existe. Esto pues es otro tipo de filosofía. Nosotros, ¿por qué debemos de estudiar materialismo dialéctico? Pues porque vamos a ver un poquito más adelante qué es el materialismo y qué es el dialéctico por separados, pero en general porque nosotros queremos estudiar los fenómenos desde una perspectiva materialista y entender esos fenómenos desde la dialéctica. Entonces, pues ya lo dijo Alex, que nuestra filosofía influye en nuestras acciones. El efecto de nuestra filosofía es que nosotros aplicamos nuestra filosofía al tomar nuestras decisiones al día a día, ¿no? Entonces nosotros llevamos a cabo acciones concretas que llevan a cabo nuestra filosofía, que van de acuerdo a nuestra filosofía. Las personas, pues, que acabamos de discutir, que son aquellas que están preparándose para la vida siguiente, porque la vida actual solamente se lleva a cabo de manera pasiva, porque no tenemos nada que hacer nosotros al respecto y solamente vamos a vivir en esta valle de lágrimas, pues caen en esta inacción de no ver más allá de de ver demasiado al más allá, ¿no? Hasta la siguiente vida. Y las personas que tienen la filosofía en la cual solamente se ve por sí mismos, pues también van a aplicar acciones que beneficien a su persona propia, sin ver a la comunidad, ¿no? Y a toda la sociedad que nos rodea. Entonces, ¿por qué materialismo? Estudiar el materialismo es indispensable. Nosotros debemos de darnos cuenta que alrededor de nosotros existen muchas concepciones idealistas. Y estas concepciones idealistas pues van desde la suerte, intervención divina, cristales, energías, tarot, horóscopos, en general todo aquello que nosotros no podemos entender, pues como este ejemplo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? El idealismo nos muestra que la realidad es una proyección de las ideas. Entonces somos una persona, nosotros nos llega por causa divina, nos lo dice Dios, que tengamos la idea de hacer una casa, y nosotros actuamos por esa idea a la realidad, y la realidad se transforma por medio de nuestra proyección de la idea y construimos la casa, ¿no? Eso es una forma idealista de ver el mundo, y nosotros nos damos cuenta de las deficiencias que tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, y creo que estaremos de acuerdo, que es la realidad la que afecta a nuestras ideas. Las ideas son una proyección de la realidad. Nosotros tenemos necesidades humanas, ¿no? Tenemos la necesidad de comer, de beber, de vestir, de tener un lugar donde habitar. Y estas necesidades que nos trae el ambiente nos crean esta idea necesaria de tener un refugio. Nosotros, ya que tenemos esta necesidad, actuamos de manera que nosotros llevamos a cabo mediante la cooperación, mediante el trabajo, mediante nuestras mediante todos estos mecanismos para llevar a cabo la construcción de la casa. Entonces, si me puedes ayudar, Alex, en algún momento llegamos a ver un ejemplo de la tormenta. ¿Cómo la ve una tormenta, un idealista y un materialista? ¿Me puedes ayudar explicando un poquito de ese ejemplo? Sí, pues el idealista cae en lo de en cierta explicación de espiritualidad o divina. Entonces diría que la tormenta es causada, digamos, por la ira de los dioses, mientras que el materialista dice, pues, ¿cuál es la razón material dentro de este mundo que explica por qué se dan las tormentas? O sea, quisiera ver cómo es la razón científica que hace que se den las tormentas, y no le daría la explicación en una tormenta a algo más allá de este mundo. Y Chava, entonces, ¿por qué de manera fundamental se oponen el punto de vista materialista e idealista? Chava. Sí. O sea, ¿por qué se oponen el mundo, el materialista y el idealista? Pues es que ya lo dijiste, ¿no? O sea, de que pues el idealismo es como, o sea, de que es primero la idea, de que la materia sigue la idea, y pues en el materialismo pues no lo vemos así, ¿no? Sí. Entonces, pues la premisa actualmente
es que nosotros nos vemos condicionados por la materia, ¿verdad? Por nuestra época. La necesidad engendra la producción y esta producción es necesaria para satisfacer necesidades. Entonces la producción engendra adquisición y creación de instrumentos para producirla, y al producir la humanidad sus medios de vida, pues también produce ideas, y es necesario renovar condiciones de existencia. Un ejemplo que a mí me gusta dar es, por ejemplo, de manera idealista, el cerebro se consideraba como una máquina perfecta, ¿no? Pero ¿de dónde surgió esta idea del cerebro como una máquina perfecta, que se compara con una computadora? Pues primero tuvimos que llevar a cabo la invención de la computadora, ¿no? Y si nosotros no hubiéramos llevado a cabo esta invención de la computadora, pues no hubiéramos tenido esa capacidad de nosotros hacer esa comparación. ¿Por qué surge la computadora? Porque tuvimos necesidades para producirla, ¿no? Teníamos necesidad de llevar a cabo la creación de una máquina que nos ayudara en cálculos, ¿no? Entonces vemos que ahí en un caso que a mí me parece bastante obvio, que el idealismo solamente busca como justificarse ya a posteriori en lugar de a priori, ¿no? Y se justifica como si fueran ideas a priori, como ideas innatas, ¿no? Que todo mundo tuviéramos en una idea muy aristotélica, platónica, de que existe el mundo alternativo de las ideas y lo perfecto, y nosotros somos el reflejo de este mundo ideal y perfecto. En resumen, aquí está el ejemplo de la tormenta que nos acabas de decir, Alex. Entonces, nosotros vemos que al aplicar nuestra condición de entendimiento materialista, nosotros nos acondicionaríamos para llevar a cabo la creación de edificios con pararrayos, ¿no? Porque si la explicación es materialista, nos fuerza a que nosotros tengamos que adoptar estas medidas para que no tengamos problemas con estas fuerzas de la naturaleza. En cambio, la explicación idealista, pues no nos queda más que soportar la tormenta, ¿no? Entonces, hasta ahí. ¿Me pueden ayudar Alex? ¿Me puedes dar una opinión así muy rápida de qué diferencia tienen, así lo que acabamos de ver, qué diferencia tienen en el actuar el materialista y el idealista? En el actuar, pues básicamente el materialista sí considera que puede haber una transformación en el mundo mediante el entendimiento de las razones por qué se dan las cosas, y el idealista dice, no, pues las cosas son como son por su X idea. Y por eso no pretende transformar el mundo, por decirlo así. Y retomando la idea del principio, pues recordamos que ya platicamos que la filosofía sí afecta cómo actuamos en el mundo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poquito de qué es la dialéctica, qué entendemos por dialéctica. Y primero, antes de ver qué es la dialéctica, pues vamos a ver como el método, ¿no? Entonces nosotros, como dialécticos marxistas, materialistas, consideramos las cosas no como objetos separados en sí mismos, sino como la interconexión de las cosas, la relación de las condiciones, de las circunstancias reales en cada caso. Tenemos que considerar tanto el cambio como el movimiento interno y externo de las cosas que existen. Entonces tenemos nuevamente en el idealismo que se pueden abstraer las cosas hasta un punto que son ajenas a toda la existencia real, y nosotros vemos que el mundo no se comporta de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que ver el mundo como esta relación entre cosas que existen con otras cosas que también existen. Vemos entonces que la metafísica considera que la naturaleza solamente son cosas juntas en el mundo, pero independientemente de las demás cosas, ¿no? Aquí vemos nosotros el ejemplo de la carrera de ratas, en el cual nosotros vemos que de forma metafísica podemos entender a cada persona pues como una comparación con las ratas que solamente buscan su propia subsistencia, ¿no? Entonces una persona no se ve afectada por todas las condiciones que existen en el mundo, sino que yo busco solamente mi propia supervivencia, mi propia existencia, mi propio interés, y eso hace que nosotros tengamos esta competencia entre los demás sin ver que nos afecta socialmente a todo mundo, ¿no?
Y nosotros vemos de manera dialéctica que las cosas están conectadas, todo es dependiente y determinado unas cosas por otras. Entonces nada se puede comprender si se toma solamente como sí mismo, ¿no? De manera aislada. Entonces nosotros debemos entender siempre la conexión inseparable de las cosas y cómo se condicionan estas cosas entre estas. Por ahí hay otra persona. Hola. ¿Quién es? Hay dos. Alguien que no se puso nombre y otra persona. Bueno. Hola. Hola. Que el jiji soy yo, y decía. Hola, oye, Francisco, entonces, si me puedes ayudar respondiendo una pregunta, entonces, ¿me puedes ayudar explicando cómo se entiende de forma metafísica las cosas? Y la diferencia con la forma dialéctica de entender las cosas. Uh-huh. A ver, bueno, empezando, la forma dialéctica sería más que nada a partir de, bueno, diciéndolo de una forma, a partir de las contradicciones se va entendiendo o se va acercando más acerca de lo que se quiere interpretar o entender. O sea, aquí esto me recuerda mucho a algo que se mencionaba en el libro, bueno, en uno de los libros de Hegel, que decía que la idea a la hora de querer saber qué era lo que era, se acercaba, vamos, como que se acercaba o caminaba, por decirlo, a esa percepción de lo que tenía, pero chocaba contra pared al darse cuenta que no era realmente lo que pensaba que era. Entonces la dialéctica sería como el entender las cosas mediante ese proceso de tener una percepción que va cambiando conforme al tiempo y conforme a diversas cuestiones o factores, incluso muchas veces exógenos, que no dependen de nosotros. Y lo metafísico sería algo más tendiendo hacia lo... ¿Cómo decirlo? Hacia lo... no sé si podría decirse filosófico, espiritual, pero por ese asunto vamos. Y Alex, ¿me puedes ayudar como explicando por cómo es que los pensadores como Hegel, así más burgueses, veían el proceso de desarrollo y cambio? Corrígame si no lo digo bien, pero del desarrollo era cuando se lleva cierta acumulación de cambio de cambios cuantitativos hasta que llega a ser un cambio cualitativo, que ya cambiar no es solo crecimiento, sino ya cambian las cualidades de esta cosa. Bueno, al revés, ¿no? O sea, esa es la forma de dialéctica, pero la forma dialéctica pasada, ¿no? La fórmula de Hegel y así. Bueno, entonces era simplemente de que ciertas, o sea, es el desarrollo simplemente cuando cae en cierto molde, tiene ciertas características, entonces es esto, y así de simple. O sea, era muy o sea, las cosas simplemente eran como eran, simplemente por sus características que son innatas. Sí, y Hegel sí ve estas contradicciones, ¿ve? Hegel sí ve el cambio y ve estas cosas, pero solamente el cambio existe cuando se dan ciertas condiciones que propician el cambio, ¿no? De una forma muy, y lo vimos en algún momento, mecanicista, ¿verdad? Entonces Hegel sí entiende esos procesos de desarrollo, pero los ve como de una forma cíclica. Entonces nosotros vemos la condición inicial y pasa un proceso y nos regresa a la condición final, que es igual a la condición inicial, ¿no? No hubo ningún desarrollo.
El desarrollo solamente se da por medio de las condiciones externas, y otra vez vemos que estas condiciones externas son una forma idealista de ver el mundo, ¿no? Hegel, al final de cuentas, terminaba cayendo en el idealismo, porque parecía que cuando aplicaba las triadas dialécticas separaba de forma metafísica las dos cosas, ¿no? Había una contradicción entre la tesis y la antítesis, y al chocar existía la síntesis, y esto es una simplificación bastardizada de lo que es en realidad, bueno, lo que después nosotros entendemos como dialéctica. Las triadas terminan siendo obsoletas para nosotros porque vuelven a caer en esta particularización de las cosas, y nosotros tenemos que ver de manera completa los procesos que existen. ¿Sí? Entonces, hasta allí la diferencia entre metafísica y dialéctica, bien, ¿verdad? Ojalá, es un poquito complicado, pero ojalá se esté entendiendo, ¿no? Metafísica, entendemos las cosas como cosas independientes una de las otras, y dialéctica, entenderlas como procesos conectados y dependientes unas de otras. Entonces, Chava, ¿Sí? ¿me puedes ayudar como explicando cómo se podría concebir la democracia desde la metafísica? ¿Cuál sería un problema al aplicar un conocimiento metafísico a la democracia? Pues sería que, o sea, que vemos a la... no, pero no se me ocurre. Simón. Si gustas, yo puedo. Ah, bueno. No, mira, Simón. ¿Me ayudas? Te escuchas bajito. Dame un segundo, lo que muevo el micrófono. Gracias. ¿Me escucho mejor? Sí. Ok. Pues por considerar algo, diríamos que en la democracia de manera metafísica, pues es el concepto de que es bueno que exista así votos de la población para la elección de los gobernantes, es decir, directamente por el hecho de que están, o sea, pues todas las ideas de qué constituye la democracia, de es el voto popular para conseguir a una persona que busca sus mejores intereses y que lo va a hacer por el pueblo y para el pueblo sin intereses ajenos. Pero si lo consideramos de manera dialéctica, tenemos que ver que los políticos pues actúan según las condiciones materiales en las que se encuentran, de que igual y no me convendría hacer algo que pide la gente, incluso aunque voten por ellos, porque la gente, como los que me financian la campaña, están en desacuerdo con eso. Igual dices algo como con el interés de la gente, ¿no? Pero realmente estás actuando bajo los intereses materiales en los que se encuentran. Así que, aunque la idea metafísica de la democracia es actúan por el pueblo y para el pueblo, porque por ellos votan, realmente tenemos que la realidad es afectada por muchos factores. Sí. Gracias. Entonces, vamos a volver. La metafísica, como comparación, considera los estados en quietud. Las cosas no cambian. Y si las cosas cambian, entonces tienen su proceso de cambio y regresan otra vez a hacer la misma cosa, ¿no? Tienen propiedades que son inamovibles, intrínsecas y eternas. Entonces, ahí está el ejemplo de Dios. Dios es una cosa que es perpetua, no cambia. El Dios que existió en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Y si Dios tiene un proceso de cambio, es solamente como metafísico, en el sentido de que sigue siendo la misma cosa. Solamente tiene una propiedad que lleva a que sea cambiante, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no significa que sean acá distintas condiciones de ser Dios, ¿no? Y dialécticamente, pues todas las cosas están en movimiento. Todo está en movimiento, todo está en desarrollo, todo se renueva y todo cambia. Hay cosas que surgen, crecen y mueren, y este cambio de morir para dar paso a lo nuevo se da en todo momento. Entonces las cosas no están interconectadas de forma estática y que sean como un sistema cerrado. Entonces, sino que también están conectadas en su cambio y en su desarrollo. Todo afecta a todo y todo afecta al desarrollo de las cosas también. Nuevamente, cuando nosotros hablamos de metafísica, pues entendemos el desarrollo como un simple proceso de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos que una cosa cambia, pero sigue siendo la misma cosa, ¿no? Entonces una persona
cuando envejece, sigue simplemente tiene este cambio de crecer como de una forma lineal y directa, ¿no? Entonces, un viejo es cualitativamente distinto al joven, pero no es metafísicamente distinto, ¿no? Entonces, también la condición de las sociedades, como si las sociedades no cambiaran. Y esta idea de que las sociedades no cambian y no se desarrollan, sino que solamente como que crecen más, lleva como consecuencia la picapiedrización de la sociedad, ¿no? Como que en tiempos de los picapiedra todo seguía siendo igual a como es ahora, pero solamente teníamos menos tecnología, ¿no? Y por eso tenemos a los picapiedra que tienen tocadores de vinilo y coches y trabajan en fábricas y las fábricas tienen turnos y todo ese tipo de caricaturización que existía en ese momento. Solamente que ahora sigue siendo igual a como vivíamos antes en los picapiedra, pero con un poquito más de tecnología, ¿no? Ya no utilizamos pájaros que tocan discos para que canten, sino que ya tenemos tocadiscos, ¿no? Ya no tenemos coches que se manejan corriendo, sino que los coches ya tienen a cabo combustión interna, ¿no? O eléctrica. Pero de manera dialéctica, pues vemos que esto es una simplificación absurda de la realidad. Tenemos que entender que el desarrollo cambia por pasos cuantitativos, y que estos cambios cuantitativos dan paso a cambios cualitativos. Entonces, una cosa puede cambiar abruptamente de un estado a otro y pueden haber discontinuidades en el proceso, ¿no? Entonces, en la dialéctica nosotros podemos entender procesos y saltos discontinuos de desarrollo, cosas que no se pueden ver en la metafísica, ¿no? La metafísica pareciera ser que el desarrollo de la sociedad fue lineal. Primero hubo armas de piedra, después hubo cobre, después hubo bronce, después hubo hierro, después hubo pólvora, después hubo más pólvora y ahora hay acá tanques, ¿no? Y aviones y jets. Pero nosotros vemos que de manera dialéctica, pues este desarrollo no es lineal, ¿no? No existe como este desarrollo continuo y absoluto de la sociedad. Entonces entendemos el desarrollo como un movimiento hacia adelante ascendente, sino que también existe transiciones de los procesos que existen, ¿no? Entonces, y por ahí hay un ejemplo, Alex, ¿me puedes ayudar con el ejemplo de cómo explicar? Pues, bueno, no sé, ¿me puedes ayudar dando un ejemplo de desarrollo dialéctico? Pues por ejemplo, de un árbol que es recién plantado, de que pase de, ya no sé, ser una semilla a un árbol, pues es gracias a todos la acumulación de cambios cuantitativos. O sea, no es solo tiene estas diferentes características, sino es todo el proceso que se da para que llegue a ser un árbol. Y Francisco, ¿me ayudas? Bueno, ¿puedes dar tu opinión sobre la cita de hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasa décadas? ¿Y cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Así va la frase, ¿no? Sí. Ok. Yo relacionaría esa frase con... No me acuerdo muy bien específicamente. Fue en uno de los libros que leímos justamente sobre el materialismo. Que decía que el cambio era, si mal no recuerdo, como ese... bueno, yo lo interpreté así en ese momento, como el conjunto o la acumulación de pequeños o distintos cambios, desarrollos que iban sucediendo al punto de que todo se desbordaba. Entonces, por eso, bien puede decirse que hay décadas en las que no pasa nada, que relativamente no se ve que suceda algo sustantivo trascendental, mientras que llega un punto en el que luego pareciera que sucede de todo. Sí, ¿verdad? Entonces hay una temporada en la que solamente hay como cambios cuantitativos, como que se están acumulando cosas y después surge esta explosión en la que hay un cambio cualitativo, ¿no? Gracias. Exactamente.
Entonces, volvemos, ¿no? La metafísica no considera que existen contradicciones entre las cosas, ¿no? Las cosas están determinadas y son concretas, con cualidades fijas. Entonces, las cosas que tienen contradicciones entre sí, pues no se pueden dar, ¿no? Porque si hubiera contradicciones, no existiría como esta determinación de las cosas, ¿no? Entonces no existe contradicción entre obreros y capitalistas, sino que solamente hay como problemas humanos entre gente que es buena y gente que es malvada, ¿no? Y la dialéctica, pues su parte principal también, una de sus partes principales, pues es el entendimiento de estas contradicciones, ¿no? El proceso de desarrollo de cosas desde lo inferior hasta lo superior tiene su desarrollo mediante las contradicciones, no solamente externas, sino también las contradicciones internas del mismo objeto que se está teniendo, ¿no? Entonces las cosas tienen contradicciones tanto contra otras cosas y en sí mismos. La lucha de las tendencias opuestas actúan en base a las contradicciones. Entonces estas contradicciones internas y externas pues van a afectar el desarrollo del objeto que estamos estudiando, ¿no? Entonces actualmente pues existe como dificultad de entender el imperialismo, ¿no? Entonces si nosotros entendemos el imperialismo de una forma metafísica sin entender las contradicciones, pues vamos a ver que es como si solamente existiera gente malvada que controla el mundo, ¿no? Y esta gente malvada casualmente vive en Estados Unidos y solamente hace falta que llegue gente buena ondita y nos ayude a liberar el mundo de esta opresión imperialista. Entonces, de manera metafísica, pues te dice que haber el análisis, ¿no? Solamente es esperar a que acá hagamos un cambio de conciencia y este cambio de conciencia nos libre de esas problemáticas que existen. Y nosotros aplicando la manera dialéctica de pensar, pues vemos que lo que existe en realidad no son estas como gente buenas y malvadas, sino que existen contradicciones entre los intereses políticos y económicos de una clase dominante en Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que existe contradicciones entre lo que quiere esta clase dominante y el resto del mundo, y por eso existe esta relación de opresión. Y no solamente esto, sino que incluso dentro de esta dentro de mismo Estados Unidos pues existen contradicciones internas, ¿no? De personas que buscan intereses de un lado y otras personas que buscan intereses de otro, ¿no? No solamente clase obrera con burgueses, sino que dentro de la misma existencia del imperialismo estadounidense, pues las empresas imperialistas luchan entre ellos por recursos, ¿no? Entonces tenemos competencia entre estas mismas empresas explotadoras, ¿no? De esta forma, pues nosotros tenemos que ver estas relaciones que existe de todo con todo, porque separándolo de una forma metafísica, pues nuestro análisis termina siendo demasiado seco, ¿no? A final de cuentas, nosotros nuestro interés es poder aplicar nuestro conocimiento filosófico y económico y político a la vida real, y estas herramientas pues nos van a ayudar a llevar a cabo este análisis. En resumen, pues el método dialéctico y el materialismo dialéctico en general pues nos va a dar estas herramientas para entender la realidad de manera concreta. Y el método dialéctica marxista, gracias al método dialéctico marxista, tenemos que entender este mundo como relaciones, y por desgracia pues nos prohíbe el empleo de esquemas ya hechos y de fórmulas abstractas. Nos exige como marxistas, como comunistas, el análisis detallado y completo de un proceso de todo el fenómeno, ¿no? ¿Por qué desgracia? Pues porque nosotros, a mí me gustaría que yo cuando empecé a entender estos conceptos filosóficos, pues me dijeran, oye, ¿y cuál es la receta nosotros para llevar a cabo la revolución proletaria, ¿no? ¿Cómo le hicieron Lenin y los soviéticos para llevar a cabo su revolución? ¿Cómo le hicieron los chinos? ¿Cómo le hicieron los compañeros de la comuna francesa? Y que nos dieran ya una receta y un esquema para decir, primero hay que hacer un periódico y luego hay que juntar a personas y luego hay que, y esto desgraciadamente no existe. Nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos de una forma que no sea un esquema ya predeterminado. Entonces, Chava ya no está, ¿verdad? Simón, ¿me puedes ayudar? Si estás ahí, ¿cuál es entonces la diferencia entre cambio, desarrollo y crecimiento? Bueno, podemos decir que
cuando decimos crecimiento es nada más como la cosa en sí, o sea, el crecimiento físico, por así decirlo, de que tienes un cubo de 1 metro y ahora es un cubo de 2 metros, y después el cubo creció, por así decirlo, pero eso no necesariamente hace que sea una cosa distinta. Eso comparado con el desarrollo, que es directamente que cambia de cualidades de manera inherente para que ya se convierta en algo cualitativamente distinto de lo que empezaste. Por ejemplo, el desarrollo de una sociedad feudal a una sociedad capitalista. Aunque podemos decir que ocurrió por cambios graduales, ya podemos decir que es una cosa completamente distinta. Y cambio pues puede ser directamente cualquier diferencia que tiene de una cosa a otra, pero eso no necesariamente que sea esencialmente distinto. Puede cambiar de ser un cubo azul a un cubo amarillo, fue un cambio, pero no hubo un desarrollo, por decirlo. Y Francisco, ¿me ayudas respondiendo como que en general, qué entendiste tú por la unidad y la lucha de los contrarios? Bueno. Francisco. Bueno, creo que no está. Alejandro, Alex, ¿me ayudas? De la unidad, según yo, corrígeme si estoy mal, era de cómo cada como fenómeno tiene sus propias contradicciones que son necesarias para, o sea, entenderlas para poder hacer un análisis de por qué pasa lo que pasa. Uh-huh. Y la lucha de contrarios es básicamente, o sea, para que se dé una resolución o se dé un desarrollo o cambio, se tiene que haber una, o sea, en la lucha de contrarios, en la contradicción, pues tiene que ganar uno para que pues ya se pueda mover y cambiar cualitativamente. Sí. Y además, pues la unidad de los contrarios, pues también implica que existen cosas que si no existiera su contradicción, pues tampoco existirían, ¿no? O sea, su simple hecho de que existan llevan a cabo la contradicción, ¿no? Entonces, su contradicción y su lucha está inherentemente ligada a su existencia. Como por ejemplo, pues la relación de poder entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Si no existiera proletariado, no existiría esta burguesía, porque la burguesía es la continuación de que exista gente desposeída, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender que la dialéctica reconoce las cosas como son, como existen, y tienen siempre procesos de cambio y desarrollo que son infinitos, continuos, y que llevan a cabo discontinuidades y saltos abruptos y saltos cuantitativos y cualitativos. Son los procesos muy complejos que nosotros tenemos que ser capaces de entender. El proceso de interrelación es complicado y constante cambio. Y entonces las cosas existen solamente en conexión con otras. Y por eso también esta unidad de las cosas que son contrarias entre sí. Este cambio se manifiesta siempre en la unidad y la conexión inseparable de la lucha de propiedades y aspectos contrarios y que son característicos de todos los fenómenos. Entonces hasta aquí vamos a estar llevando la sesión de hoy. Y solamente para terminar, pues si me pueden ayudar con las últimas 2 preguntas. ¿Cómo entendería a ver, Francisco, ¿ya regresó Francisco? Bueno. Aquí estoy, perdón. Ya. ¿Me puedes ayudar cómo se entendería la negación con la dialéctica? ¿La negación en general o por parte de alguien específico? Como la negación de las cosas. Bueno, a mí ahorita se me viene a la mente que así, la negación de las cosas mediante una forma dialéctica sería prácticamente darse cuenta de lo que de lo que uno o alguien pudiera llegar a pensar realmente no es, pero que se aferra a eso, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, que el mercado se autorregula solo y que no hace falta o que no es necesario que alguien meta la mano y haga algo para que las cosas se estabilicen, ¿no? O sea, eso sería como, yo lo vería de esa manera, como algo dialéctico, en el sentido de que te das cuenta que no es cierto que el mercado se autorregule solo y que realmente siempre va a haber alguien que de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, va a meter la mano
Entonces, pero la negación entraría en el supuesto de, no, es que el mercado se autorregula solo y ¿no? O sea, de estos, ¿cómo se dice? Tipo de gente que se pone a defender el libre mercado, por ejemplo. Sí, entonces, en general, como que la negación es más que simplemente decir que lo que no es. Como en la lógica formal metafísica, decir que algo no es una cosa es muy simple, ¿no? Solamente dices como el contrario. Y de manera dialéctica, pues nosotros entendemos que la negación es más compleja que solamente lo que no es la cosa, ¿no? Y en esa misma idea, no sé si me puedes ayudar, Simón, como que lleva entonces como consecuencia la negación de la negación. Pues, en todo caso, el concepto de esa negación de la negación es que como el negar algo, pues implica, bueno, más sencillo, si tenemos la negación de la negación no es volver a un punto inicial, el hecho de que estés cambiando las cosas dos veces por como si quitamos el comunismo después de la caída de la Unión Soviética, no podemos decir, entonces es como si estuviéramos en un mundo donde nunca existió. El hecho de que haya existido en algún momento, el hecho de que haya cambiado las condiciones del mundo durante el tiempo que estuvo, hace que a la hora de negarlo no necesariamente vuelves a un punto de inicio, sino que la mera existencia de la cosa afectó todo alrededor suyo de manera directa. Y Alex, entonces, ¿me puedes ayudar? Entonces, ¿cómo cambia el materialismo la relación entre la ciencia y la filosofía? Pues el materialismo pues abre la puerta de que sí puede haber un cambio en las cosas, de cualquier fenómeno que tengas presente. No es así desesperanzador de que es así porque así es, por X religión, por X forma espiritual, sino que se puede llegar a entender pues, sus causas materiales y poder transformarlas Sí. mediante ese entendimiento. Entonces, hasta aquí, ¿todos de acuerdo? ¿Más o menos quedó claro? ¿Alguna duda de a qué nos referimos entonces con dialéctica y materialismo y su diferencia entre la metafísica? Bueno, gracias por ayudarme a responder las preguntas y en estar aquí. Vamos a terminar la grabación aquí y luego les voy a mandar como que algunas preguntas más en un formato de un formulario de Google para que les puedan responder. Como que de ahí vamos a intentar no evaluar pues, pero como que entender qué fue lo que entendieron y qué podremos volver a estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Está muy bien. Simón. Gracias.